Hola, buenos días para todos. Es un gusto compartir con ustedes esta actividad que esperamos que sea de interés y que aporte conocimiento para todos. En esta etapa que nos toca vivir de baja actividad, muchos buscan reconvertirse laboralmente y evalúan emprendimientos propios. Estos talleres sobre distintos aspectos de formalización pretenden acercar a los emprendedores la normativa vigente sobre formas de tributación, costos, derechos de formalización, etc. Conscientes de que es mejor ir con cautela en la marcha de los emprendimientos, es que hacemos especial hincapié en los regímenes de reducida dimensión económica. No obstante, también se presentarán de forma general los regímenes aplicables a otras actividades empresariales. Funcionarios calificados de la DGI, del BPS, del Ministerio de Trabajo, del MIDES, de la Dirección de Registros, del Banco de Seguro del Estado, del Ministerio de Salud Pública, de la INACOP, aportarán sus conocimientos que descarto serán de gran utilidad para todos. A todos muchas gracias por su participación. Le doy la palabra a Verónica, mi compañera de INAPYME, que será la anfitriona en esta actividad. Y bueno, muy buena jornada para todos. Buenos días. Bueno, muchas gracias. Buen comienzo de jornada y el primer bloque va a comenzar con monotributo y monotributo social a cargo de Analía Batista de Mides y vamos a pedirle que suba a Laura Pereira de BPS y a Mónica Lieshnik de DGI. Muchas gracias. Bueno, buenos días para todos y para todas. Es un gusto realmente para mí y para el Ministerio de Desarrollo Social estar presentes en esta jornada. La idea es poder acercarlos a la herramienta del monotributo social MIDES, así que voy a ir conversando acerca de la herramienta e invitarlos a que puedan participar y hacer las preguntas que consideren necesarias. El monotributo social MIDES es un tributo único que hace aportes tanto a BPS como a DGI y que permite la formalización de emprendimientos productivos y de servicios de personas que integren hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Los requisitos para ser monotributista social MIDES es, bueno, ser una persona mayor de 18 años, como le decía, ser integrante de un hogar que esté en situación de vulnerabilidad socioeconómica y, bueno, esto se evalúa principalmente por una declaración jurada de ingresos que se presenta ante el Ministerio de Desarrollo Social y donde se evalúa, bueno, a partir de ingresos formales o informales y todo tipo de ingresos que cuenta el hogar. Son principalmente ingresos económicos, aunque también se tienen en cuenta otras vulnerabilidades además de las económicas. Los emprendimientos pueden ser individuales o asociativos. Los asociativos pueden ser de hasta 5 personas. Los impedimentos para tener un monotributo social MIDES, y bueno, después también algunos coinciden con el resto de monotributos o empresas, es que no se puede tener una actividad como patrón ante BPS, no se puede tener empleados a cargo y en ningún caso es posible tener una relación de dependencia con un empleador. Siempre es para trabajo sin relación de dependencia. Esto independientemente del rubro para el que se realice el monotributo. Bueno, después hay determinados montos de facturación, que esos también son diferentes dependiendo si el monotributo es individual o asociativo. Lo nombro en realidad esto, bueno, tanto en la página de MIDES como en otros sitios, también pueden después consultar todo lo que tiene que ver con los costos que yo voy a ir nombrando, de los de facturación, pero también los costos de las cuotas y bueno, de otro tipo de información más detallada, digamos. Para un monotributo individual, el tope de ingresos son 798.960 pesos. Esto con valores a enero 2020, cada año se van haciendo ajustes para estos topes y también para la cuota del valor del monotributo. Cuando es un monotributo asociativo, tiene un límite de facturación de 1.331.600 pesos. No se encuentran comprendidos en el monotributo social, o sea, las actividades que quedan por fuera de esta herramienta son el servicio doméstico,
la industria de la construcción, salvo algunas pequeñas obras de mantenimiento, todo lo que es albañilería, herrería, sanitaria, trabajo en yeso, eso sí entraría dentro de lo que es el monotributo social Mides. Cuando hay en este rubro que genera particularmente dudas, siempre, bueno, los canales son el Desarrollo Social, BPS, para poder evacuar todas las dudas que surjan. Los servicios de deliveries, aplicaciones, taxis, y los servicios de cuidado de personas. Después, bueno, una de las diferencias que tiene el monotributo social Mides con el monotributo común es que realiza un pago progresivo de lo que es la cuota, está subsidiado durante los primeros 3 años, o sea, la persona empieza pagando una cuota que se va a corresponder al 25% de lo que va a ser finalmente la cuota total. Eso equivale a 429 pesos por mes. Cuando comentaba lo que es, bueno, el monotributo individual o asociativo, siempre la cuota, el valor es por persona. Si es individual, obviamente va a pagar estos 429 pesos por mes, y cuando es asociativo, cada uno de los integrantes realiza el aporte de 429 pesos. Este valor dice primeros 12 meses, pero en realidad son de aportes y no de meses calendario. Esto voy a explicar más adelante, que tiene que ver con trabajos que son zafrales y la actividad puede llegar a interrumpirse por un periodo de tiempo. Entonces estos 429 pesos se van a mantener durante los primeros 12 meses de aporte, y luego sí ya pasa a un 50% de lo que va a ser el valor de la cuota. Esto equivale a 859 pesos por mes. Al tercer año 1.287, y finalmente a partir del mes 37, cuarto año, queda en el 100% de la cuota, que el valor a este año está a 1.717 pesos. Esto que le comentaba, que en realidad bueno, tiene flexibilidad para contemplar la zafra, y esto significa que la persona, en los meses que efectivamente no se estén realizando actividades, puede suspender el monotributo social Mides, y ahí obviamente se suspende el pago de la cuota, también se suspenden los beneficios que tiene la persona por estar haciendo los aportes. En cualquier momento se puede reiniciar la actividad, eso bueno, se realiza también ante Mides y ante BPS. Y bueno, en cada momento también se va a estar evaluando la situación socioeconómica del momento que la persona realice el trámite del monotributo. Esto pensado principalmente para las actividades que trabajan de forma zafral, y ahí en meses donde no hay actividad, tiene esta posibilidad de suspenderlo y no pagar esos meses de aporte y no generar deudas. También en estos momentos que estamos viviendo en realidad, y a veces capaz que la actividad no es continua, también más allá de que no sea el rubro principalmente que trabaje de forma zafral, sí puede, bueno, en aquellos casos donde se interrumpe la actividad o no se esté trabajando, está la posibilidad de suspenderla. También, bueno, este monotributo tiene la posibilidad de venderle al Estado por el artículo 33 del TOCAF. Se puede hacer compras directas a monotributistas sociales al momento de realizar las licitaciones abreviadas. No en todos los casos la venta al Estado alcanza solamente con la herramienta del monotributo social Mides. También está, bueno, la posibilidad de registrarse al RUPE, que es bueno, el Registro Único de Proveedores del Estado, pero sí que esta herramienta habilita a realizar ese tipo de ventas, tanto a consumidor final, a instituciones públicas como privadas. Al estar inscrito en el monotributo social Mides, también generan, bueno, derechos del sistema de seguridad social, que eso es, bueno, la jubilación, subsidio por enfermedad y asistencia económica para lentes y prótesis de bebés.
Para realizar el trámite se inicia ante el Ministerio de Desarrollo Social. Esto puede ser en forma presencial, en cualquiera de las oficinas de MIDES de todo el país. Ahí, bueno, por el contexto actual, no todas las oficinas están trabajando de la misma forma, ahí dependiendo de los departamentos, si es interior del país o Montevideo. Eso también, toda esa información está en la página principal de MIDES, en la página web o también llamando a los teléfonos del ministerio, donde aparecen cada una de las oficinas. La mayoría está en Montevideo, está trabajando con agenda web, el interior del país en algunas sí y en otras no. Y entonces las personas tienen la posibilidad de iniciar el trámite de forma, como les decía, presencial o también a través de la página del Ministerio de Desarrollo Social. La inscripción a través de la página es también para personas de todo el país. Ahí en la página principal hay un acceso al formulario de ingreso, que es un apartado únicamente para Monotributo Social MIDES. Ahí ingresando, la persona llena el formulario, que son datos personales. Sí es importante que ahí se puedan poner información de contacto, principalmente un correo electrónico o teléfono, y a través del equipo técnico del programa de monotributo nos vamos a poner en contacto con las personas para indicarles cuáles son los pasos a seguir para efectivamente poder iniciar el trámite. Luego luego de la inscripción, evaluación y la confirmación de que el beneficio de ingreso al programa les corresponde, ya se les da, la posibilidad de continuar y efectivizar el ingreso de la empresa ante BPS y DGI. Para eso, hay que presentar formularios y documentos, que en realidad son, el formulario también está colgado en el mismo lugar donde ingresan al formulario, sino también está en las oficinas de BPS, es el formulario 356, después hay que presentar la cédula. Esto en caso de que en BPS después hiciera el trámite de forma presencial, la cédula de identidad, comprobante de domicilio y los datos de la empresa, de la imprenta donde van a realizar las boletas. Tenemos una consulta. Sí. Directamente están preguntando si los datos que mencionaste están todos en la web, o sea, si toda la información esta que estás presentando está disponible en el portal y, si se pueden bajar y en qué página web. Sí, en la página del Ministerio de Desarrollo Social está, como les decía, en la página principal hay un acceso al programa de Monotributo Social MIDES. Ahí tienen, por un lado, para llenar el formulario, que es la herramienta que te da la posibilidad de iniciar el trámite, y ahí están colgados también, esta información que yo les di. Hay un folleto que tiene lo que hablábamos, capaz que alguna otra información, y también esta documentación que yo les comentaba al final de lo que tienen que presentar ante BPS y DGI, que son básicamente los formularios. Ahí también hay el acceso al correo electrónico del programa y los teléfonos que pueden llamar para la consulta que sea. Bueno, ahora pasamos a BPS, que nos va a contar sobre monotributo, lo que nosotros denominamos común, a cargo de Laura Pereira de Asistencia al Contribuyente. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Laura Pereira, vengo en representación de BPS, de la Asesoría Tributaria y Recaudación, y la idea es poder compartirles los principales aspectos del régimen simplificado de monotributo y alguna cuestión también de monotributo social MIDES. El objetivo de la presentación es compartir los derechos y obligaciones respecto de la afiliación, aportación y beneficios del sistema, brindando información de utilidad para los emprendedores. En cuanto a la inclusión en el sistema de seguridad social, es necesario la afiliación
y el registro, tanto en la aportación industria y comercio, rural o construcción. Eso lo va a definir el tipo de actividad que se realice. Vamos a mencionar en alguno de los bloques finales actividades rurales y de construcción. Y esa actividad es la que implica la registración en los distintos regímenes tributarios. Se puede realizar bajo distintas formas jurídicas o naturalezas jurídicas, como ser empresa unipersonal o sociedad de hecho. Después toda la gama de sociedades comerciales, como por ejemplo una SRL, y luego tenemos las cooperativas, ya sean las cooperativas de trabajo o las cooperativas sociales. El régimen simplificado de monotributo comprende naturalezas jurídicas de unipersonales y sociedades de hecho, y ahora vamos a entrar un poco más en detalle en este sistema. El régimen de monotributo que tenemos vigente comienza en el año 2007 y es un tributo que unifica para actividades de reducida dimensión económica que cumplan con determinados requisitos, unifica el aporte a BPS por la actividad de ese emprendedor con toda la tributación de los impuestos vigentes ante la Dirección General Impositiva. Entonces este tributo se recauda por BPS, pero abarca no solamente el aporte por ese emprendedor, sino también todos los impuestos nacionales, excepto los que gravan las importaciones. O sea, que si la actividad fuera específica que realizaba algún tipo de importación, ese impuesto, no queda comprendido entre lo que está unificado en este sistema. Hay un listado en la página web de BPS dentro del minisitio que nosotros denominamos empresarios, con toda la información relativa al monotributo, y allí tenemos un listado de actividades que son pasibles de ser incluidas, todo lo que son la gama de actividades empresariales, que son básicamente las que tienen una combinación de capital y trabajo, que luego supongo que las compañeras de DGI van a entrar en detalle en eso. Tienen que cumplir ciertos requisitos que ahora vamos a ver para quedar incluidas dentro del monotributo. Y en cuanto a los servicios, solamente son los servicios que están en el listado, porque son servicios que están habilitados en forma expresa por distintas normas, decretos. O sea que hay que tener presente eso, que si la actividad a desarrollar es un servicio, puede quedar incluido en el régimen de monotributo solamente los servicios que están dentro del listado que está disponible. Una mención que todas las actividades del régimen de monotributo son actividades de industria y comercio, ¿sí? No está dentro del régimen ni rural ni construcción este sistema. Como mencionábamos recién, las naturalezas jurídicas que pueden quedar incluidas en el régimen de monotributo son las unipersonales y las sociedades de hecho. Al día de hoy, la inscripción de unipersonales es 100% web desde hace 2 años. Para eso es necesario contar con un usuario registrado de BPS que se puede tramitar en Hábitat, Verdad Pagos, ANDA, el correo. Se gestiona ahí directamente por el titular con su cédula vigente, y una vez que tiene el usuario y la clave ya puede hacer el registro de la empresa por la página web. El plazo para hacer la registración es el mismo mes de inicio de actividad. O sea, que si la persona inicia en el transcurso de octubre, tiene todo el mes de octubre para hacer esa registración sin ningún tipo de sanción. En cuanto a las sociedades de hecho, la inscripción al día, no es por web. Al día de hoy, en el marco de la emergencia sanitaria, se está recepcionando la documentación en forma remota. Tienen el instructivo y el formulario disponible en la página. Se necesita, además del formulario que es el 351, 2 fotocopias de cédula y una constancia de domicilio. En este caso, el plazo es hasta el día de inicio de actividad. Y también tienen en la página web la dirección de correo electrónico a la cual hay que remitir la documentación para hacer la inscripción, ¿sí? Hasta el comienzo de la emergencia, de la pandemia, de la emergencia sanitaria, las inscripciones eran presenciales y por este periodo se está recibiendo la documentación por mail. Bien, eso en cuanto a la inscripción. Vamos a mencionar rápidamente ahora los requisitos para quedar incluido dentro del régimen de monotributo. La primera condición es que los activos, ¿sí? O sea, aquellos materiales que se utilicen para el desarrollo de la actividad, no pueden superar determinado valor que está establecido en el literal E del título 4 del texto ordenado del 96.
que en definitiva para este año 2020 son 665.800 pesos, o sea que no se puede exceder ese monto para el desarrollo de la actividad en cuanto a los activos. Otra condición que es simultánea, o sea que todas las condiciones que vamos a mencionar deben cumplirse a la vez, es que debe existir un único puesto o local, ¿sí? Si la actividad no se desarrolla al aire libre, se desarrolla en un local, ese local tiene que ser único y tiene que tener una superficie menor a 15 metros cuadrados. Es importante tener presente que no puede estar, el local no puede estar situado en un shopping o en una galería. Sí, en el caso de las expoferias, se permite que se encuentre ubicado el local, excepto si la actividad que se va a desarrollar es la comercialización de prendas de vestir. Y en cuanto a la condición del local, hay dos pequeñas excepciones que no se considera esta superficie del local en el caso de quienes elaboren ladrillos y bloques en forma artesanal, porque no se considera el área destinada al secado y al acopio dentro de los 15 metros cuadrados, y tampoco quienes desarrollen pesca artesanal, porque se les permite, además de la embarcación que tiene que tener hasta 4 toneladas de registro bruto, se les habilita además un local para la venta de esa pesca, ¿sí? Bien, ya lo mencionaba la compañera del MIDES, que quien se registre en calidad de titular de monotributo no puede ser titular de otro tipo de empresa, no puede ser socio de sociedades comerciales, no puede ser prestador de servicios personales por la cuenta, no puede ser director de sociedades anónimas. O sea, la actividad bajo el régimen de monotributo es incompatible con la integración en otro tipo de empresas. Otra condición es en cuanto a las ventas que se pueden realizar. Si está topeada las ventas, luego los compañeros de DGI les van a mencionar el tema de las boletas, de la emisión de las facturas. Para el año 2020, en el caso de registrarse como monotributista unipersonal, las ventas no pueden superar en todo el año 798.960 pesos. Y en el caso de las sociedades de hecho, 1.331.600 pesos. O sea que las ventas anuales están topeadas en esos importes para mantenerse incluido dentro del régimen de monotributo. Bien, cuando se trata de monotributos unipersonales, se habilita la existencia de cónyuge o concubino colaborador. En definitiva, es otra figura, ¿sí? Otro integrante, otro emprendedor dentro de la empresa, que sería el cónyuge o concubino del titular, pero en calidad, digamos, también de titular. Lo asimilamos a otro titular dentro del mismo emprendimiento. Y en el caso de sociedades de hecho, está topeada la cantidad de integrantes en 2, y se amplía a 3 en el caso de tener parentesco entre sí, ¿sí? Hay determinados grados de parentesco que están habilitados, pero no puede exceder de 3, en ese caso, la cantidad de integrantes del emprendimiento. Y en cuanto a los trabajadores dependientes, ¿sí? En el caso de las unipersonales se habilita la contratación de hasta un trabajador dependiente, y a las sociedades de hecho no se le permite tener trabajadores en relación de dependencia. ¿Ah? En cuanto a la cantidad de dependientes, también hay una excepción, que es un periodo de zafra genérico que va del 1 de diciembre al 6 de enero con motivo del fin de año, de las fiestas y demás, que se habilita la existencia de hasta 3 trabajadores en relación de dependencia en ese periodo, y no se pierde por eso la calidad de monotributista, ¿sí? Tienen que ser trabajadores zafrales en ese periodo para cualquier tipo de actividad. Y luego tenemos un periodo de zafra específico para la producción de ladrillos que va del 1 de septiembre al 30 de abril, periodo dentro del cual también se habilita la existencia de hasta 3 trabajadores dependientes y no se pierde la calidad de monotributista. Y para la pesca, la DINARA, la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, puede establecer algún periodo específico también de zafra. En todos los casos es en realidad hasta lo que permite tener hasta 3 trabajadores sin perder la calidad de monotributista, ¿sí? Y la última condición que vamos a mencionar que se debe cumplir, reitero que las condiciones son simultáneas, o sea que se tienen que cumplir todas a la vez, es que se debe vender siempre al consumidor final. Hay algunas excepciones a esto que ahora vamos a mencionar, pero en general la venta es a consumidor final, no se podría vender a organismos del Estado ni a otro tipo de empresas. Y vamos a mencionar cuáles son las excepciones a esta condición de venta exclusiva a consumidor final.
Hay excepciones establecidas para la elaboración de ciertos bienes artesanales, siempre que sean no fabricados en serie, para la venta de diarios, para los ladrilleros, para los bloqueros, para la pesca artesanal y las actividades de apoyo a la pesca. Todas estas excepciones de la venta exclusiva a consumidor final están establecidas por normativa, ¿sí? Distintos decretos han exceptuado estas actividades de la venta exclusiva, o sea que si no se trata de este tipo de actividades, la condición es que siempre se venda a consumidor final. Otras excepciones a la venta exclusiva es para quienes elaboren bienes en determinados rubros, como ser marroquinería, excepto prendas de vestir, billutería, textiles, artesanías en madera, alimentos elaborados en forma artesanal, u otro tipo de rubros siempre que utilicen determinados materiales, como ser cerámica, yeso, resina, cementos, calabazas, fibras vegetales, lana, cuero, guampa, huesos, en fin, piedras. Todos estos materiales, siempre que lo que yo elabore utilice en la elaboración esta materia prima, puedo venderle a una empresa, puedo venderle a un organismo estatal y no por eso perder la condición de monotributista. En cuanto a los servicios, también tenemos excepciones. Dijimos que los servicios son expresamente mencionados: guías de turismo, limpiavidrios, paradas de taxi y utilización de espacios radiales en radioemisoras del interior. Todas estas actividades también están exceptuadas de la venta exclusiva a consumidor final, por lo que también podrían estar prestando su servicio a una empresa o a un organismo del Estado. Bien, esas son las condiciones para quedar incluido dentro del régimen de monotributo. Vamos a mencionar algo de los beneficios y cuánto es el costo que tiene este tributo unificado. En cuanto a los beneficios, se puede optar por la cobertura médica, ¿sí? Este es un beneficio que es opcional y tendrá derecho el titular de la empresa y tanto el cónyuge o concubino colaborador de una unipersonal, ¿sí? En el caso de sociedades de hecho no tienen derecho a la cobertura médica. Dijimos que es de carácter opcional y en caso de hacer uso de esa opción, ese titular o ese cónyuge o concubino colaborador que optó podrá atribuirle también el derecho de la cobertura médica a hijos menores o mayores con discapacidad, sean propios o del cónyuge o concubino, y en caso de que solamente tenga actividad el titular, podrá darle también amparo de cobertura médica al cónyuge o concubino siempre que no tenga cobertura propia dentro del sistema. Es importante mencionar que, si bien es opcional el acceso a la cobertura médica, en caso de optar, está condicionado al pago de un aporte que ahora vamos a ver cuál es, que hace una diferenciación, digamos, a ese costo mensual para el monotributista. Bueno, otro tipo de beneficios: subsidios por enfermedad, maternidad, paternidad, el subsidio especial por cuidados de los recién nacidos hasta los 6 meses de edad, el subsidio transitorio por incapacidad parcial, ya mencionaba la compañera el MIES, acceso a lentes, prótesis, etc. Y bueno, ya más pensando en el largo plazo, el acceso también al beneficio de la pasividad, que puede ser una jubilación o una pensión. Bien, en cuanto al aporte en sí mismo, el costo de la empresa, tenemos en el primer recuadro el costo mensual de un monotributo unipersonal que no hizo opción por la cobertura médica. El ficto sobre el cual se realiza el aporte es de 5 bases fictas, que al día de hoy son 5.994 pesos. Entonces ese es el sueldo que se considera los efectos del aporte, que bueno, se le aplican las tasas de aporte jubilatorio, el FRL y demás, lo que implica que el costo mensual es de 1.716 pesos para un monotributista que no hizo uso de la cobertura, no hizo opción, perdón, por la cobertura médica, pero en este caso sí tiene derecho a lentes, prótesis, subsidio por enfermedad. O sea, eso dentro del aporte que se hace de 1.716 pesos sí está incluido. Es importante tener presente que estos 1.717 pesos, como mencionábamos, es un tributo unificado que lo que implica es estar al día con la cotización o las contribuciones tanto a BPS como a DGI. O sea que estos 1.717 pesos implican formalizar el emprendimiento ante ambos organismos.
El segundo cuadro señala cuál es el importe mensual a pagar en el caso de un monotributista que sí hace uso por el beneficio de la cobertura médica y que tiene hijos, por tanto, no solamente tendrá cobertura propia, sino que le brindará también la cobertura a los hijos. El aporte ven que sube de 1.716 a 4.586 pesos. Pero bueno, dentro de este importe, como decía, está incluido el aporte a BPS, se está al día con la DGI e incluye la cobertura médica del titular del emprendimiento y de los hijos menores o mayores con discapacidad. La aclaración que tenemos allí en rojo es que este aporte estos importes solamente cubre el aporte del titular del emprendimiento. En el caso de ser una unipersonal que mencionamos que podía tener hasta un trabajador dependiente, los aportes sobre el trabajo del trabajador dependiente no están incluidos en esto que estamos mencionando, que son aportes del régimen general. Tienen un simulador disponible en la página web en caso de querer calcular cuánto sería el aporte sobre un trabajador dependiente. Y bueno, y en el caso de un monotributo sociedad de hecho, con 2 socios con actividad, el aporte será de 2.311 pesos mensuales por los 2 socios. En este caso mencionamos que no existía la posibilidad de hacer uso de la cobertura médica. O sea que con 2.311 pesos, este emprendimiento sociedad de hecho cubre la actividad de 2 titulares con actividad. Bien, eso en cuanto a las generalidades del régimen de monotributo general. Vamos a mencionar algunas cosas del monotributo social MIDES específicas. Bueno, este es un régimen que surge a fines del año 2012, se comenzó a implementar fines del 2011, se comenzó a implementar en el 2012. Los emprendimientos siempre tienen que ser autorizados por el Ministerio de Desarrollo Social, quien evaluará en definitiva, como decía la compañera, la vulnerabilidad socioeconómica de los integrantes. Emprendimientos personales o asociativos, como ya se mencionó. Y se incluye dentro de los emprendimientos asociativos a los unipersonales con cónyuge, concubino, colaborador, se lo considera un emprendimiento asociativo. A diferencia del monotributo del régimen general, el monotributo MIDES puede desarrollar cualquier tipo de actividad de producción, venta de bienes o prestación de servicios, ya sea para consumidores finales, empresas u organismos del Estado. Esta es una gran diferencia del monotributo MIDES respecto al monotributo del régimen general, porque no está condicionado a los servicios que están en el listado, sino que puede desarrollar cualquier tipo de servicio o cualquier tipo de actividad, y no tiene la condición de venta exclusiva a consumidor final. Todo monotributista MIDES puede venderle a empresas o prestarle servicios a empresas o organismos del Estado. Y tiene la misma condición que el monotributo general en cuanto a la existencia de un único puesto en forma simultánea. Por eso queríamos traer cuáles son los puntos en común y cuáles son las diferencias entre ambos regímenes. Es mucho más amplia la gama de actividades que se puede desarrollar bajo un monotributo MIDES que un monotributo común. ¿Cómo? Ah, bien. ¿Van a cambiar la intérprete? Bien. El monotributo social MIDES tiene la misma condición, como ya lo mencionó la compañera, de que no se puede integrar en ningún otro tipo de empresa, tiene que ser la única actividad patronal. Lo que sí se permite es integrar varios emprendimientos como monotributista social MIDES. Yo puedo tener un emprendimiento con una persona, un emprendimiento diferente con otra persona y puedo en ese caso sí integrar ambos monotributo MIDES, pero es incompatible con la integración con otro tipo de empresas, el titular del monotributo MIDES. En el caso del MIDES, como ya se mencionó, no puede tener empleados. Esta es una diferencia con el monotributo del régimen general. Y los topes de facturación anual o ingresos son los mismos que el monotributo del régimen general, los que ya mencionamos. Y bueno, ya se mencionó también que los aportes son progresivos en tramos de 12 meses de actividad efectiva, por lo que si por algún motivo esa actividad se interrumpe, por ejemplo, se desarrolla actividad durante 6 meses, luego se interrumpe, cuando se retome la actividad se toma como 7º mes, entonces va a continuar con la progresión de los primeros 12 meses.
Entonces, los aportes que mencionábamos hoy se hacen en forma gradual, 25% los primeros 12 meses, 50% los siguientes 12, 75%, hasta llegar al 100% del aporte en el mes número 37 de actividad. Una cosa importante es que el monotributista social Mides también puede optar por la cobertura médica y en caso de hacer uso de esa opción, de tener derecho a la cobertura médica, el aporte por cobertura médica no es progresivo. Ese aporte se realiza al 100% desde el primer mes. Lo que es progresivo es el primer cuadro que mencionábamos en las diapositivas anteriores, cuando no se hace uso de la cobertura médica, los 1.700 y algo que habíamos visto, eso es lo que es progresivo. El aporte por la cobertura médica se realiza a partir del momento en que se opta al 100% desde el primer mes. Y bueno, y otra particularidad que tiene el monotributo social Mides es que la normativa establece que en el caso de atrasarse en el pago de las obligaciones a BPS durante 2 meses consecutivos, BPS inactiva la empresa de oficio y para reiniciar ese emprendimiento o esa empresa, previamente se tiene que regularizar el pago de los aportes de esos 2 meses. ¿Sí? Bien, eso en cuanto a nosotros, de los 2 regímenes de monotributo. No sé si hay preguntas. Sí, hay preguntas, varias, pero mejor me parece que cerramos con la presentación de Mónica de DGI y hay muchas preguntas. ¿Sí? Bien. Nosotros estamos complementando lo que ya expusieron las compañeras de Mides y de BPS con relación al monotributo y al monotributo social Mides. Lo que queríamos contar en relación a la parte de impuestos, en especial en cuanto a las normas formales que deben cumplir estos contribuyentes, es que deben documentar sus operaciones y deben cumplir con ciertas formalidades esa documentación y necesitan tener un recuadro en donde dice monotributo, ¿sí? Así se van a identificar su documentación. Y también van a decir que no va a incluir la mención de estar al día con el IVA. Esto también está incluido en la resolución 427 del 2001, que es la que regula la parte formal de documentación de estos contribuyentes. También les queríamos contar que existe una resolución, que es la 4323 del 2019, que es una resolución que sale regularmente todos los años, que fija un monto exceptuado de documentar. Ese monto para el año 2020 se encuentra en 150 pesos. ¿Qué implica esto? Esto implica que el contribuyente en realidad, si viene una persona a comprarle, no debe, si esa persona no requiere, digamos, su boleta, su factura, entonces el contribuyente puede documentar esa venta en una sola factura. Entonces va a anotar, digamos, esa venta y si después viene otro contribuyente, ¿tá? Siempre y cuando esa venta sea menor de 150 pesos. Entonces ahí sigue anotando en un comprobante global todas las operaciones de ese día. ¿Tá? Es obligación que no exceda el día, digamos, es un documento diario. Ahí puede hacer un comprobante global y documentar ahí todas sus operaciones. Siempre y cuando la persona no pida esa boleta, ¿no? Bueno, además les queríamos contar que el contribuyente del monotributo no va a presentar declaración jurada, ¿sí? No tienen obligación de presentar ninguna declaración. Bueno, y con respecto al monotributo social Mides, le rige lo mismo, ¿no? Debe documentar todas sus operaciones y tampoco presentan ninguna declaración jurada. Acá nos encontramos, digamos, dentro del régimen más simplificado, en donde, si bien debe cumplir con ciertas condiciones que ya lo pusieron las compañeras, se les pide, tienen esa obligación de documentar sus operaciones, pero no van a estar presentando ninguna declaración jurada por eso. Luego ahora en este segundo bloque les vamos a contar un poquito más acerca de otras formas de tributación. Paso a leer todas las preguntas que tenemos.
entre monotributo. Voy a empezar con monotributo social de Mides y las preguntas hago las 3 que tengo y cualquier cosa las repito, ¿sí? ¿Qué tiempo de respuesta tienen para monotributo Mides? Es una. Después, con monotributo social Mides, ¿se puede vender a terceros? Y después, el monotributo social Mides, el dependiente Safral, ¿puede ser menor de edad haciendo el trámite del INAU? A ver si nos queda más o menos clara, Analía. En primer lugar, la demora de las inscripciones varía dependiendo de la demanda de cada uno de los departamentos o de las oficinas en las que se realice. No debería demorar más de 48 horas. En realidad, desde que nos llegan, lo evaluamos y le respondemos a la persona. Siempre ese trámite se centraliza en central, digamos, entonces si es en el interior del país, las oficinas territoriales nos envían la demanda y ahí respondemos a cada una, por eso no es en el momento en la mayoría de los casos, pero sí con una demora de 48 horas, con excepciones en estos momentos, en realidad cuando hay por agenda, ahí depende de los plazos que tengan cada una de las oficinas y cómo están las agendas, porque en realidad manejan una única agenda para todos los trámites. La pregunta de si se puede vender a terceros, no sé a qué, pero capaz que podemos aclarar a quién le podemos vender. Sí, ahí como habíamos comentado, también la compañera de BPS, en realidad el monotributo social Mides, la diferencia con el común es que le puede vender a consumidor final, eso es cuando yo vendo mi producto o mi servicio a una persona particular, pero también a empresas privadas y a organismos públicos. En realidad le puede vender a cualquier tercero, digamos, sea ya institución, persona particular o privado, público o privado. Y bueno, la última era si el dependiente Safral para monotributo social Mides puede ser un menor de edad haciendo el trámite en INAU. No, las personas para el monotributo tienen que ser mayores de edad. Sí o de sí. 18 años. Perfecto. Igual, perdón, por lo que entendí preguntaba por un dependiente, ¿no? No por Sí, por un dependiente. Porque el monotributo Mides no puede tener dependientes. El que puede tener dependientes es el monotributo del régimen general. Si es una unipersonal, puede tener hasta uno en cualquier momento del año. Y si es en el periodo de zafra, puede tener hasta 3 en el periodo del 1 de diciembre al 6 de enero. Y después las condiciones son siempre las mismas, con permiso del INAU a partir de los 15 años. Podría ser en cualquier momento. La característica del trabajador dependiente es la misma que cualquier otro régimen, no tiene ningún tipo de particularidad por el empleador ser un monotributista, digamos. Bien. Bueno, quizá la pregunta era si era el monotributo social Mides, era si alguno de los socios quizá podía hacer, y ahí no, siempre tienen que ser mayores de 18 años. Perfecto, sí. Bueno, ahora seguimos con las consultas a monotributo común, por acá. ¿Se puede ser dependiente en otro emprendimiento? O sea, tener un monotributo como titular y a la vez, esa es la primera pregunta. Sí, en lo que existe incompatibilidad es con la integración de empresas en calidad de titular o en calidad de emprendedor en otras empresas. Pero se puede ser empleado. A veces hay confusión en eso porque cuando hablamos de que el régimen de monotributo es un régimen para actividades de reducida dimensión económica, se entiende a veces como que la persona tiene que tener cierta vulnerabilidad, pero en realidad puede tener un trabajo en relación de dependencia, incluso con un ingreso muy alto, y si el emprendimiento es de reducida dimensión económica, en eso no hay ningún tipo de restricción. Bien, acá empiezan a cerrar, o sea, caso a caso. ¿Se puede ser monotributo y dar servicios profesionales o docencia? Si esos servicios, o sea, si los servicios profesionales son en calidad de independiente o por la cuenta, no se puede, es incompatible porque sería un prestador de servicios personales profesionales por la cuenta, que es incompatible con ser además titular de monotributo. Entiendo que la docencia sería en relación de dependencia, tal vez. Si es en relación de dependencia, no hay incompatibilidad. Si es como titular de una empresa, sí es incompatible, porque no puede tener una empresa y ser monotributista. O sea, si la actividad de docencia la hiciera
como titular de la empresa. No, de repente, no sé, tiene una unipersonal y lo contratan de una institución para dar una clase, de otra institución para dar otra clase. Entonces la actividad que realiza es docencia, pero no la realiza como trabajador dependiente de quien lo contrata, sino que él tiene una empresa por la cual presta ese servicio, digamos. Y ahí, En ese caso no podría tener un monotributo porque sería titular de una empresa y eso es incompatible con ser además monotributista. está, perfecto. Y la pregunta sí es, yo doy clases de inglés, no sé, y en mi casa voy a acercar. ¿Podría abrir un monotributo en este caso? En el caso de las clases, lo que está restringido son las clases a domicilio particular del alumno, pero si es, digamos, en la casa del docente, sí está habilitado, siempre que cumpla todas las condiciones que mencionábamos, venta exclusiva al consumidor final, más o menos tener delimitado el espacio en cuanto a la superficie, los ingresos, los activos, todas esas condiciones las debe de cumplir, pero la actividad sí puede ser incluida. Bueno, esta capaz que es general, porque pregunta, ¿monotributo brinda post? Yo entiendo que quiere preguntar si se puede, Claro, si puede vender con tarjeta de crédito. a través con tarjetas, y si hubiera algún beneficio por ser monotributista, también podemos agregar, pero... Eso queda para la DGI. Exacto. Sí. Bueno, en realidad tenemos previsto sí comentar acerca de un beneficio de arrendamiento de terminales post. Hoy por hoy, o sea, pueden perfectamente vender, utilizar, digamos, los post porque es una venta a crédito y eso tiene un beneficio del 70% actualmente en el monto del arrendamiento. Lo vamos a comentar ahora más adelante. Perfecto. Acá hay una ahí, también... Discúlpame, capaz que lo que sí, o sea, no es que el trámite del monotributo, en este caso el monotributo social MIDES, te da el post, sino que sí te habilita, como cuando mencionaba, por ejemplo, el RUPE, a realizar el trámite después. No es que con el monotributo ya viene el post. Capaz que a veces, porque eso genera confusión y a nosotros no llegan ese tipo de consultas, pero sí después te habilita a realizar el trámite. Perfecto. Ahora hay una, como mencionaron, entiendo que no se puede usar, que no se puede hacer monotributo en galerías y en espacios comerciales grandes. Ahora la cerraron un poquito más a la pregunta y la pregunta es, ¿el monotributo aplica en mercados, por ejemplo, el mercado Ferrando? Si tuviera un emprendimiento gastronómico o lo que fuera. En realidad, la única restricción ahí es para la comercialización de prendas de vestir. O sea que si en el mercado Ferrando la actividad que realiza no es de ese tipo, sí puede ser monotributista. Una cosa para ampliar lo que decía la compañera del MIDES respecto del post y demás, es importante, que no sé si lo dijimos o capaz que lo dimos por sobreentendido, que este tributo unificado, tanto del monotributo común como del MIDES, realiza una inscripción tanto en BPS como en DGI. O sea que este monotributista va a tener un registro de BPS y va a tener un número de RUT. Lo que sucede es que al ser un tributo unificado, lo que paga lo recauda BPS, a la DGI no le paga nada, pero en realidad tiene un número de RUT que lo habilita como contribuyente luego a hacer la gestión del post para hacer ventas con post. Entonces se tiene un número de RUT más allá de que por ser este tipo de tributo no le pague en definitiva ningún tipo de impuesto a la DGI. Pero sí está inscrito y tiene un número de RUT, que es lo que luego lo habilita también a inscribirse en el RUPE y demás. Bien, acá hay dos preguntas que, a ver, estando incluido en el monotributo MIDES, ¿nos permite concursar para una empresa? No parece clara la pregunta, si la pueden realizar nuevamente. Y bueno, esta otra es en caso de tener un trabajo y ser una actividad paralela, ¿no? Clásico. ¿Qué figura es la adecuada para una pequeña carpintería? En realidad ahí, bueno, ¿qué criterios podría tomar, no? Porque capaz que la pregunta es muy abierta. En realidad ahora, en este segundo bloque vamos a ver otros regímenes. En este segundo bloque vamos a ver otros regímenes de tributación y ahí en realidad van a tener quizás otras posibilidades para poder discernir entre sus monotributo social, MIDES, monotributo y otros regímenes que vamos a presentar ahora. Así que la dejamos para responder en el próximo bloque.
En realidad lo que no dijimos, pero está bueno, es que empezamos como que los regímenes de más reducida dimensión. El social, porque el integrante tiene que cumplir determinadas condiciones de vulnerabilidad y porque tiene una gradualidad en el aporte. Empieza a pagar de a poco y a medida que va pasando el tiempo, paga el 100%. El que le sigue es el monotributo común, que es el que mencionábamos recién, y luego hay otros regímenes, pero que ya comienzan a tener la tributación a BPS y a DGI. Entonces, para ser monotributista, que es el régimen más simplificado y el que tiene menor costo, se tienen que cumplir todas las condiciones que mencionamos. Y ahí se hace un único pago. Luego, los regímenes que vamos a comentar a continuación ya tienen un costo asociado mayor porque pagan a los dos organismos, tanto a BPS como a DGI. Entonces, en cuanto a la carpintería, por ahora mencionamos uno solo. Si cumpliera las condiciones, por tener relación de dependencia en otra actividad, no tiene impedimento para ser monotributista. Pero capaz que, bueno, alguno de los que le siguen no cumple alguna de las condiciones en cuanto a los metros cuadrados y le sirve alguno de los próximos regímenes. Bien, bueno, vamos a seguir en el bloque siguiente, es el otro régimen de reducida dimensión económica, que es IVA pequeña empresa, y ahí sí es BPS y DGI quienes van a presentar, que ya están en la mesa. Y bueno, muchas gracias.